Buenos días, estamos llegando al final del camino. Hoy día vamos a tocar dos instituciones que nos faltaban, una de mucha trascendencia, poco estudiada, poco analizada y casi aislada a una comisión, cuando en realidad deberían compartirla todas las comisiones, que es el control del presupuesto, control de cuentas general de la República. Y la otra institución, que ya les he venido diciendo, muy españolísima ella, pero muy fuera de los usos y tradiciones peruanas, y a la vez no adiestrados nuestros políticos para ese tipo de tradición, que es la estación de preguntas, con la que vamos a concluir. Vamos a iniciar hoy día, la primera por favor, con el control político del presupuesto. En realidad, cuando queremos hablar de control de presupuesto, surge el dilema: ¿qué es lo que vamos a controlar? ¿El presupuesto? Hay un mandato de que el Parlamento evalúa la cuenta general de la República y un procedimiento con una ley adicional al respecto. Considero que ambos aspectos, y desde la perspectiva de que es la única oportunidad que tiene el Parlamento de tener contacto con el presupuesto general de la República, dada la restricción de un sistema presidencialista donde el congresista no tiene iniciativa de gasto. Si no tiene iniciativa de gasto, no puede formular propuestas de obras, no puede realizar modificaciones. Desde esa perspectiva, su única oportunidad que tiene es cuando se encuentra el presupuesto en el Congreso de la República. Y el artículo 78 y 80 de la Constitución vigentes establece que el 30 de agosto de cada año se envía como máximo el presupuesto. Es decir, estamos próximos a que se nos remita el presupuesto para el 2014. Esta siempre ha sido una fecha discutible, si es la fecha más adecuada para presentar o debe ser posterior. ¿Por qué? Porque deberían ser fechas coincidentes que encajen con la ya aprobación de la cuenta general de la República. ¿Qué es la cuenta general de la República? Lo vamos a ver más adelante. No es el balance que ya de los gastos realizados por el presupuesto durante todo el año anterior. Y eso nos va a determinar qué pasa. De que es curioso ver que ministerios piden siempre más presupuesto y si revisan el presupuesto anterior han dejado de ejecutar. Entonces no habría una correcta evaluación a la hora de hacer esas formulaciones. Bueno, ya lo que manda la Constitución es clásico, que el Ministerio de Economía sustenta, los ministros y los órganos jurisdiccionales autónomos sustentan sus pliegos correspondientes. Aquí hay otro tema que siempre genera también, y sobre todo ha generado ya el levantar del Poder Judicial. El único pliego realmente autónomo que formula su presupuesto es el Congreso de la República. Todos los demás se los formula el Ejecutivo. Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Corte Suprema, Jurado Nacional de Elecciones, a todos terminan siendo pasados por la mano del MER. A Dios gracias, nosotros seguimos manteniendo esa autonomía. El tema está en que es el Poder Judicial uno de los principales, y ya viene en una campaña fuerte de sus presidentes de querer hacer respetar su autonomía, y que también ellos deberían poder tener una autonomía para formular sus presupuestos. Pero hay varias leyes pues, de equilibrio financiero que romperían, y hay que tener siempre mucho efecto en eso. Pero hay una cláusula adicional que estuve ayer revisando rápidamente ahí en mis cuadritos que tengo de constituciones comparadas de América Latina, y me encontré con un detalle muy peculiar. Dice: si la autógrafa de ley del presupuesto no es remitida por el Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, es decir, debe ser aprobado el presupuesto en el Congreso de la República hasta el 30 de noviembre, se supone que 2 días antes para que remitan la autógrafa con todos sus anexos, entra en vigencia el proyecto de es decir, el proyecto del Ejecutivo, que es promulgado por decreto
legislativo. Es una potestad sui generis peruana. No la he encontrado en ningún derecho constitucional comparado de Latinoamérica. O sea, ahí hay un tema de vacío, ¿no?, en las otras leyes. Se supone que deberán seguir debatiendo, o primará lo que apruebe el Congreso, pero en el caso nuestro le dan una potestad más omnímoda al Ejecutivo. El Ejecutivo no te cumple, ponte. Y esto es un poco también experiencia parlamentaria. Estuve tratando de revisar un poquito el debate de cómo se formula este renglón. Y encontré como antecedente que alguien comentó por ahí que habían tenido problemas con la aprobación del presupuesto, el último presupuesto que aprobaron bajo el régimen de la Constitución del 79. Entonces, cuando éramos bicameralidad todavía. Entonces tuvieron problemas y siempre ante ya una situación hay que buscar una salida. Parece que los constitucionalistas del 93, viendo ya ese antecedente, buscaron solucionar ese problema con esta cláusula. Y agregaron, es promulgado por decreto legislativo por el Ejecutivo. Curioso antecedente constitucional. Siguiente. Bueno, por su parte, el reglamento de los artículos 76 y 81 establece todo el trámite del presupuesto, ¿no? Voy a resaltar aquí algunos aspectos muy puntuales. El Congreso ha recibido el proyecto y luego se modifica y se reenvía a la Comisión de Presupuesto. El tema es que el Congreso actualmente no cuenta realmente con un mecanismo que le permita controlar el presupuesto del sector público. Ese es lo grave. No sé si habrá alguien de presupuesto acá, yo los felicito. Con Roberto Hernández siempre ha habido una gran iniciativa de modernizar y ponerse acorde con las cámaras, por lo menos algo parecido con lo que tiene México, Chile. E incluso se hizo un convenio con algunas entidades internacionales para adquirir softwares que nos permitieran hacer un seguimiento. Porque en realidad, el seguimiento, ¿a través de qué lo hacemos solamente? A través de la página de transparencia del MEF. Y la página de transparencia del MEF es un seguimiento casi estadístico, nada más. Por estadístico. Y les digo por experiencia propia, ¿no? Hubieron unos derrumbes en Ayacucho y la PCN se comprometió a restablecer ciertas instituciones con presupuesto de PCN, transferido al gobierno local. Habíamos cumplido puntualmente con hacer la transferencia. El primer ministro me preguntaba, oye, ¿cómo van esas instituciones? Pum, entraba mi transparencia, sí, en tal fecha tiene la plata del gobierno. Sí. Informe del gobierno regional local, lo ha colgado ya, que ya le dieron la plata al responsable de la obra. Ya, de acuerdo al avance, están en el 30% de avance. Ya. Nos llaman un militante de la zona y nos dice, están preparando una marcha contra el primer ministro porque hasta ahora ni siquiera han dado palanazo. Entonces contraté un ingeniero inmediatamente, esa es la ventaja que tiene el Ejecutivo, inmediatamente un locador de servicio, un ingeniero, me va usted y me averigua, y no sé, consigan un avión en lo que sea, lo ponen hoy día, pero en la noche yo quiero el resultado. ¿Cómo está eso? Vino con fotos, efectivamente no había nada. No tenemos un seguimiento real que nos permita decir que si efectivamente le dieron la plata, ¿qué se hizo o no se hizo? Figura en cifras. Pero cuando vamos a la obra nos encontramos con muchas decepciones. No hay mecanismos de control, de seguimiento de obra realmente. Nos está faltando mucho eso. Y ese es un mecanismo enorme. Significa lo que tendríamos que tener supervisores por cada obra. Era un tema político. Por eso le dimos importancia. Y por eso a los 2 días estuvo el primer ministro ahí pechando al alcalde y al constructor y le quitaron al que le habían asignado y le dieron ahora. Pero eso era porque un tema político. Imagínense los miles de contratos y adquisiciones que hay en el Estado. Y que si ustedes entran a las páginas web,
de transparencia van a encontrar avance al 30%, avance al 40%, avance al 50%, cuando en realidad el avance es nimio. Nos está faltando sinceramente ahí mecanismos de control. Buenos días, disculpe, pero el control es sobre la propia entidad que convoca a la licitación pública, a la ejecución, que tiene que supervisar la ejecución de un proyecto. O sea, llámese entidad, municipalidad, gobierno regional. Claro, pero ¿cómo funciona? Yo te digo, yo he sido asesor. Mi primer trabajo en la administración pública cuando salí de abogado fue ser asesor de municipalidad, una municipalidad chiquita. Yo también, asesor de ejecución de obras. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Tienen lo que le llaman su OPI. Es un ingeniero. Y contratan la obra. Y el ingeniero que dice, ¿cuánto vas a necesitar para el primer avance? Voy a avanzar el 30%. Y le desembolsan por 30%. El 30% debe ser para 3 meses. Llegan a 6 meses y no han avanzado el 30%. Pero se supone que hay un supervisor de obra. Y el supervisor de obra no le dan el dinero, sino hasta para el otro porcentaje, porque ya se copió el 30%. El problema es ese, los mecanismos que tenemos. Los mecanismos. Y si una municipalidad tiene 6, 7 obritas, y tiene por lo regular en las municipalidades chiquitas, donde trabajaba, estaba un bachiller en ingeniería y el ingeniero, no había más. Y uno era en Granjas Azape la obra y la otra era al otro extremo, ¿no? Y el tema de supervisión sirve para los pagos, pero no hemos visto la fineza legislativa de cómo controlar al contratista. Ahí nos está faltando fineza legislativa para el contratista. Porque si tú le diste el 30% hoy día, tiene 3 meses, él de repente en los últimos 15 días de los 3 meses se pone a avanzar. Pero ya te creó el malestar en la población. Y ya trabajó la placa. Porque ese es el tema. Ya trabajó la placa. Y los constructores trabajan así. Le sacan el 30% de acá y con el 30% de acá van y avanzan lo del otro lado. Y cuando ya están por cumplir el otro plazo, traen la plata de acá para avanzar. Cumplen al tercer mes, pero a lo apurado, a lo loco. Y ahí es donde viene el problema de las obras. Por eso es que, ¿qué hacíamos en esa municipalidad chiquita? Una obra por cada. No, pero te he trabajado bien. Termina esa y empieza la otra. Porque si no me vas a comenzar a rubletear. Y así rubletean los ingenieros, que son más vivos. Yo los he conocido en el campo, no dicen, no, en la teoría, estaba ahí en el campo. Yo los tenía locos con las cartas fianzas atrás, para las ejecuciones y todo. Y las moratorias. Yo les cobraba el día de retraso. Que las municipalidades nos terminen arreglando con los de administración los días. Y esos días que no le pagan a la municipalidad por los retrasos, se los come el administrador, sea de paso. Ese es el problema de... Hemos ido de lo macro, que es el presupuesto que da la República, a lo más pequeñito. Pero eso, que es pequeñito, es lo que entiende el ciudadano. Ciudadano, no, 1.500 millones de presupuesto que gana la República, esto representa tantos sales por región. No, al ciudadano interesa esa ahorita. Si llegó la luz oportunamente a su pueblo, eso le interesa al ciudadano. Y ahí el ciudadano siente si su congresista le ha hecho control. Por eso es que, aquí mi recomendación, ya que tenemos semana de representación, ¿cuántos congresistas en semanas de representación andan con su obra, de grandes obras por lo menos, de la región, chequeando el avance de esas obras en su región? Discúlpenme, en vez de estar en tanta reunión con sociedad civil, que lo único que hacen es quejarse que le duele la muela hasta el cabello. Eso es más efectivo. Que te vaya y te vea el comunero que estás yendo al canal a ver cuál es el avance del canal. ¿Y por qué? Si el avance dice que ya le dieron el 50%, recién van en la segunda losa. Ahí al empresario también lo vas a poner bajo la tormenta. Y no esperar que después de un año la obra no se hizo.
Eso es lo que ha pasado con los programas de agua para todos. Y no ha habido un control efectivo sobre la ejecución del gasto. Entonces les daban el 30%, 40%, con eso cerraban y se levantaban. Y después ponían objeciones técnicas y paralizaban la obra. Y en el norte hemos sido peor. ¿Por qué? Porque tenemos tan buena o tan mala suerte en el norte que, como decimos nosotros, debajo de cada piedra vemos un guajito. Habemos, me considero, soy de allá. Encuentras siempre restos arqueológicos e inmediatamente viene cultura y te para todo. Y se paró la obra. Y el empresario dice, no es mi culpa. Pero ¿tienes ahí la plata? Sí, pues me la diste, pues yo no puedo avanzar, pues déjala ahí. Eso estoy ganando yo ya. Miren, ¿cuántas cositas van saliendo de efectos legislativos todavía? Pero es cuestión de dedicarse, y reitero, felicito el tema de trabajo del presupuesto, pero tendría que tener un gran mega equipo para seguir trabajando en ello. Bueno, lo demás es los mecanismos tradicionales de aprobación del presupuesto. Ustedes saben que finalmente el tema de aprobación del presupuesto es un tole-tole. Como repito, es un tema donde en la única vez en el año que los congresistas pueden meter la mano y todos buscan pues poner su obra para quedar bien con su pueblo. Y más aún si eres congresista de gobierno. Y te van a permitir. El tema es que nuestro presupuesto ha ido creciendo, a Dios gracias, en los últimos años un poco más en la parte de infraestructura que de gasto corriente. Porque hubo años en que nuestro presupuesto solo crecía en gasto corriente. Gasto corriente es planillas, atención de servicios, nada más. Pago de deuda. Ahora ya, por lo menos los 5 años pasados, hubo un crecimiento significativo en gastos de inversión. Y eso es lo que tenemos que entender siempre. El gasto de inversión genera desarrollo, genera empleo, más que el tema del asistencialismo. Y incluso muchos dicen, ¿cuál es la diferencia del modelo peruano con los otros modelos? La diferencia del modelo peruano ha sido mayor gasto de inversión que en servicio social. Entonces, en los lugares donde ha habido más gastos en servicio social que en inversión, tarde o temprano revienta la cosa. Mire Brasil. O sea, la envidia era, ¿por qué Brasil gasta más en programas sociales? Entonces, debería decirse que el gasto en inversión pública no debería ser tan importante como el gasto en todo lo que es servicio social. Que el sistema brasileño era mejor en eso, con todas las protestas nuevas que nos hemos encontrado, que todo lo que es asistencia social crea asistencialismo y no progresión social, no progresión económica de la sociedad. Es decir, la gente se alimenta, come, pero se mantiene en el mismo lugar, mientras que con inversión la gente se alimenta también porque tiene trabajo, pero tiene la posibilidad de movilizarse socialmente, ascender socialmente. Entonces, hasta el momento, los últimos estudios que estuve leyendo ayer, es que nuestro modelo, ese es el secreto que no lo podían todavía, estaba ahí, pero que todo el mundo no lo quería reconocer. El tema de inversión origina movilización social. Y el tema de asistenciado social no origina movilización social. Y a la larga origina que la sociedad no avance. ¿Me entiende? Quedó claro, ¿no? Si no, lo explicaremos otro día. Siguiente. La Comisión de Presupuesto y su labor en el control político del presupuesto. Este es un paper que he encontrado en la Comisión de Presupuesto y los felicito porque no es un paper nuevo, es un paper de muchos años atrás ya, de cómo ellos lo vienen reiterando y muchos de ellos, esas cosas, las vienen aplicando. Y me parece de lo más correcto. Lo ideal sería cada vez especializarnos más en cada uno de esos puntos. ¿A través de qué realiza el control político? A la presentación de los titulares presupuestarios para la sustentación de sus planes institucionales
y sus proyectos de presupuesto. Yo diría que esta presentación de los pliegos presupuestarios se ha ido enriqueciendo a través de las audiencias. ¿Por qué? Porque les ha permitido ir in situ a ver si lo que dice en su proyecto se está ejecutando o no. Entonces ahí han ido incrementando ese aspecto. Análisis de la revisión periódica que hacen los pliegos presupuestarios de información sobre la evaluación de la ejecución presupuestal y las modificaciones presupuestarias. Bueno, repito, esto es muy frío. En este sí yo tengo mucha duda. Ahí tendríamos que tener software más precisos, elementos de indicadores más precisos. Los americanos tienen un software que se llama Primavera. Nos los prestaron. Se fue el primer ministro y se lo llevaron. Esos americanos, a quien le pide ayuda, quien les cae bien, le dan ayuda. Se va, viene otro y ya, chao, me llevo. Así son, pues. Es que no les crean confianza, pues. El problema es crear confianza como Estado. El software Primavera es un software que te permite, por decir, ellos tienen mejor parametrado nuestro país que nosotros mismos. ¿Usted sabe cuántos policías tiene Barranca? ¿Cuál es el hospital más cercano a Barranca? ¿Cuántos médicos hay en ese hospital de Barranca? El Estado no lo sabe, ni el Ministerio sabe. Justo el homenaje directo al hombre del presupuesto. Entonces, este software, ¿qué te permitía? Te permitía tener rápidamente por qué. Había una movilización en un determinado lugar. ¿Y quiénes son los actores? Oye, averíguate quién es fulano, quién es mengano. Te permitía saber inmediatamente quiénes eran, cuál era el real reclamo. Y vamos a parar una movilización muy, muy fuerte del pueblo huanca. Y los dirigentes todos rojos adelante, aparentemente movilizaban todo el pueblo, pero lo que estaban movilizando era básicamente un distrito muy grande. Y ese distrito lo único que pedía era un hospital. Y los otros tenían toda una plataforma política. Cuando identificamos realmente la necesidad a través de este software, llamamos al alcalde y firmamos el convenio e hicimos todo para que se construya el famoso hospital. Al día siguiente no hubo huelga. Fueron los grandes dirigentes del Frente de Defensa al frente y no había la masa. La masa se había quedado en su provincia porque la masa lo que quería era el hospital. Y se acabó el problema. Lo que nos falta muchas veces para solucionar problemas es información real y fidedigna. Y lo que nos está faltando en el país es verdaderos programas que nos den, no cifras estadísticas nada más. Porque, vuelvo a repetir, el seguimiento del MEF a través de su página de transparencia es muy buena, pero es muy fría. Y repito, no es muchas veces totalmente real. Son desembolsos. No sé si, Roberto, tú me puedes precisar ahí, en este tema de los desembolsos, que no es lo mismo que ejecución. Precisales ahí, porque yo en ese tema sí. Bueno, en el tema de ejecución, las fases de presupuesto son varias. Pasamos desde presupuesto, después compromiso, después devengado, después girado. Digamos, hay varias fases. Y para el tema de fiscales, nosotros contabilizamos el devengado. Pero aún así, en diciembre, para los titulares, para poder tener mayor ejecución presupuestal, hacen la ejecución y figuran un devengado real, y como tiene 3 meses para regularizar, al final no cumplen los proveedores con hacer los servicios y anulan, y eso está penado, pero bueno, lo hacen, hasta eso se arriesga. Pero hay un tema que hay que ver con bastante cuidado. Sí, y la Contraloría, esa es función típica de la Contraloría, y esa es función de responsabilidad política de funcionarios de menor nivel. ¿Por qué? Porque son las oficinas de planeamiento y presupuesto, a través de su sectorista que hace el devengado con el MEF, en coordinación con el MEF, el que hace esa... Porque ahora toda la plata es electrónica, ya no hay plata física. Yo les cuento como una anécdota, ¿no? Un amigo una vez se va de funcionario y le dice al otro amigo, oye,
tú vas a ser mi secretario general, ten cuidado, la plata te van a dar, la caja fuerte, ¿dónde está? Caja fuerte, la plata. Yo he sido funcionario en los 80 y tenía mi plata. No, ya no hay plata, todo es electrónico. La única plata física que ves es en caja chica, tus 5 soles, tus 20 soles. Todo es plata electrónica. Entonces, todo el MEF te lo controla, es un buen sistema. Pero repito, no llega al detalle real. Porque repito, lo que ya he dicho es, le dieron la plata, finalmente le dieron el cheque al empresario para el 30% de avance de la obra, que lo debe hacer en 3 meses. Llegan los 3 meses y no hay el 30% de avance de la obra. O te empieza el día 28 a avanzar la obra, porque el empresario también ruletea con la plata. Esos son los problemas de ejecución que tenemos. Pero ahí no ha mirado nadie. Ahí no mira nadie. Todos se quedan en el alto funcionario mirando. No hay una mirada hacia abajo, hacia lo micro. Y esto es también por parte que, y ahí mi crítica, hay excelentes profesionales formados en gestión pública de las grandes universidades, pero nunca han salido de la universidad, pues. Ellos nunca han trabajado en un municipio chiquito, ni en los zapatos. Ellos son de escritorio nomás. Y por eso son teóricos. Por eso es que ese detalle no lo conocen. Ese detalle nunca lo han visto. Entonces, hay ahí donde vienen las fallas de que ya fulanito se tiró el arroz. ¿Por qué? Porque en su vida han visitado el almacén, pues no saben ni cómo funciona el almacén. Entonces necesitamos ahí gente que también tenga formación jurídica, técnica, para ver cómo subsana. Es en esa última rama del proceso donde estamos fallando todo nuestro desarrollo de control presupuestal. Ahí, ese es el último eslabón. Luego tenemos las solicitudes expresas de información que realizan los congresistas en las sesiones de la comisión. Siendo aprobadas, se tramitan por el presidente. Básicamente son de seguimiento de grandes obras o de seguimiento de avances. El análisis de los decretos de urgencia y la normatividad reglamentaria expedida por el Poder Ejecutivo en materia presupuestal. Este es un tema en que, vuelvo a repetir, va a presupuesto y va a Constitución. En Constitución, ¿cuántos decretos de urgencia financieros se han visto? Muy rara vez. Pronunciamientos de presupuesto no he visto sobre decretos de urgencia, salvo algunos. No, decretos de urgencia no van a presupuesto. ¿No los han mandado con materia presupuestaria? Nunca, por eso que ha sido tenido en cuestionamiento de nosotros. Perfecto. Nunca. Y deberían ir. ¿Por qué? Por el tema de gasto público. Entonces deberían ir a las dos comisiones. Solo está yendo a Constitución. Y repito, en Constitución, el único antecedente que tengo de que alguna vez se dijo algo fue un pronunciamiento del doctor Bedoya. Después de un pago que era un pago normal y que lo habían puesto como pago extraordinario. Eso es lo más evidente. Entonces no hay un control en este tema de los decretos de urgencia. Y sobre todo teniendo ya establecido, porque hay un instrumento. O sea, ni siquiera podemos decir que no sabemos cómo hacerlo, porque el Tribunal Constitucional se ha dado la molestia de darnos el instrumento, el test que les presenté la vez pasada, con unos 4 rubros. Ustedes arman su análisis y determinan si fue un decreto de urgencia o no fue un decreto de urgencia. Visitas de campo a través de subgrupos de trabajo para evaluación descentralizada de la ejecución presupuestaria. Esto se le ha dado mucho impulso en la Comisión de Presupuesto en los últimos años y me parece lo más eficiente, porque es realmente obligar a los gobiernos regionales, donde está ahora el gran grueso del presupuesto, en ejecución. Siguiente. La cuenta, que es el otro sistema de control. La famosa cuenta general de la República. Vuelvo a reiterar, el problema entre la cuenta y el presupuesto son tiempos. Siempre he sido de la idea que el presupuesto debería entrar después de aprobada la cuenta, para poder tener una tabla comparativa de lo que realmente gastó
un ministerio con lo que están pidiendo para el próximo año. Y ahí podríamos hacer un análisis de realmente cuáles son las obras que quedaron de continuidad, porque ese es un problema. En algún momento esto entró en colisión, ya después se dejó de hablar, y Roberto me va a enfatizar el tema, de hablar de un presupuesto ya no anual, sino bianual, para poder hacer la continuidad de grandes obras públicas. Pero no tuvo el eco que necesitaba, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Bueno, en el actual esquema que tenemos para tener continuidad de obras, ya se puede hacer. Ya la ley lo establece, el programa multianual de inversiones. Entonces, se programan las obras por 3 años y ya en los presupuestos anuales se van incorporando. Pero en el tema de cuenta, ahorita sí, después que se hizo la reforma en el 2008-2009, ¿no? El presupuesto con la cuenta están alineados prácticamente. Porque tenemos en un año, tenemos la ejecución del presupuesto, por ejemplo ahorita, del 2013, la cuenta ya llegó, al 15 de agosto va a llegar la cuenta, y se aprueba en octubre, y el presupuesto del año 14 lo aprobamos en noviembre. Digamos, ya tenemos los 3 elementos para poder hacer análisis. Ya podemos tener, digamos, un cruce, sí. Ahí hemos avanzado. Muy bien. Justo es la ley, la 28708, el artículo 24, que ya va a establecer los instrumentos de rendición de cuentas de todas las entidades del Estado. Con eso ya hemos ido alineando bastante el tema presupuestario. Pero aún así, lo vuelvo a repetir, son a nivel cifras, no a nivel objetivo, real y concreto de obra. Siguiente. Siguiente, por favor. Luego, en la cuenta general de la República es un instrumento de fiscalización y control de gestión pública. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que no solamente es un instrumento de control, sino de gestión. Y cuando hablamos de gestión, quiere decir de operatividad de las grandes decisiones políticas. Y la cuenta no es un simple trámite administrativo, sino que participan las famosas 5C, el control interno en la entidad, el control externo de la Contraloría General de la República, el control jurídico disciplinario de la Procuraduría Pública, el control ciudadano y el control político del Congreso de la República. Esos 5 elementos van a participar en lo que se conoce como la cuenta general de la República, ¿no? Es importante esta herramienta porque busca garantizar la transparencia de la gestión pública o ver con claridad a través de ella. No podemos olvidar que quienes toman las decisiones gubernamentales mediante informes o opiniones deben ser siempre conscientes de que en función primordial es optar criterios que las decisiones concuerden con la legalidad, la eficiencia, la economía, la transparencia, ya que quienes deciden y o dirigen las acciones y o actividades del Estado responden por las consecuencias de sus actos. Y ahí viene lo que siempre les he dicho: control público, decisión política, instrumentalización de normas y funcionarios que ejecutan esas normas. Y en los funcionarios que ejecutan esas normas, responsabilidades de carácter penal, civil, administrativo. Ahora, muchas de las cosas que se dan en el último eslabón no es ni siquiera por responsabilidad de los funcionarios, sino por vacíos mismos de las normas. ¿Por qué? Porque a la hora que hacemos control, solo nos dedicamos a buscar responsabilidad y no a analizar la política pública y no a revisar el andamiaje jurídico, el ordenamiento jurídico y ver las deficiencias de ese andamiaje jurídico. Siguiente. La elaboración, los que nos contaba ya, la elaboración va a comenzar desde el 31 de marzo de cada año. La elaboración va a comenzar con la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y las rendiciones de cuenta, ¿no? Luego, la Dirección General de la República es presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del Congreso de la República
y a la Contraloría General el 20 de junio, para que esta última elabore el informe de auditoría, lo que lo presenta el 10 de agosto al Congreso de la República. Y al Ministerio de Economía, y el informe de auditoría del presidente para que se presente al Congreso el 15 de agosto. Entonces, con eso estamos tratando de alinear fechas y poder tener espacios para analizar cuenta y analizar nuevo presupuesto. Presupuesto, pides más, ministerio, pides más plata y no ejecutaste. Entonces, ¿cómo explicas esta incongruencia, no? En Congreso, la Comisión Revisora examina la Cuenta General de la República y el informe de auditoría emitiendo un dictamen el 15 de octubre para que el Pleno se pronuncie el 30. De no ser así, el dictamen se remite al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días siguientes para que se promulgue la Cuenta General mediante el decreto legislativo, para la cual tiene 15 días luego de recibido el dictamen. Y aquí viene el detalle. A pesar de todo ello, hay instituciones que no cumplen. Y ahí viene lo que siempre les he dicho. ¿Y cuál es la responsabilidad de esas instituciones? ¿Cuál es la sanción al titular de esa institución que no cumple? No hay. Hubo una. Y da la casualidad, hoy en la mañana me acordé justo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es. Porque la mencionaron en las noticias. Hubo una señora que le costó el cargo. A la señora que la han propuesto ahorita para defensora del pueblo. Pilar Freitas. La Superintendencia Nacional, la SUNAR no cumplió con presentar su informe de cuenta general. Y dentro de las funciones, no en la ley de cuenta, porque la ley de cuenta y ello no tiene sanciones directa, pero sí en su ley de ellas, esa es la ley de ellos donde está. Que por ese incumplimiento era falta de causa grave, porque estaba nombrada por 7 años, algo así. Y por ello la destituyen. Bueno, yo no he querido recordarla, sino que justo tengo el curso de guía, que levanto en la mañana y escucho la noticia y me acuerdo de la asociación. Se los digo, ¿no? Pero eso ocurrió. De ahí de otro funcionario que haya tenido como consecuencia su cabeza por no entregar el tema de la cuenta, no conozco. No conozco. ¿Tú los años que tienes? No, tampoco. La única. Es el Una consulta. Las fechas que se indican para la presentación de todos estos informes, ¿están en esa ley? ¿Son inamovibles? Es una ley que se creó en el gobierno pasado recién, porque una de las preocupaciones ahí hubieron congresistas muy serios trabajando el tema de cuenta general en el gobierno pasado y insistían mucho en ese tema, y Carranza también era muy partidario de ese tema. O sea, hubo una decisión política también del ministro, porque como él era así, sus ministros se le enfrentaban y él le decía, oye, pues si no has gastado, ¿qué te voy a dar más? Entonces buscaron reordenar eso, porque siempre la cuenta llegaba después, y se reordenó. Y esas son las leyes vigentes, las fechas vigentes ahora. Bien, ¿algún comentario adicional ahí? Creo que esto es lo más resaltante del tema de la cuenta. Porque ahí realmente podemos ver qué gastaron. No hay un fino detalle, pero sí grandes rubros administrativos que pueden servir para estudios financieros. Siguiente. A manera de conclusión, quiero poner dos grandes conclusiones en el tema de control presupuestario. Un Estado moderno tiene la necesidad de rendir cuenta de su gestión en forma confiable. Lo primero, confiable. ¿Cómo hacemos que sea confiable? Que haya concordancia entre la estadística y la realidad. Solo así seremos confiables. Oportuna. Todo el control político es oportuno. Todo el control que llegue posteriormente ya no sirve. Por eso es que se movió el tema de fecha de cuentas, para que sea oportuno. Y transparente, es decir, que todos los ciudadanos puedan tener
acceso. Para brindar a la ciudadanía instrumentos que le permitan ejercer la imprescindible participación que requiere todo régimen democrático. Y aquí voy a meter yo mi corazoncito ideológico por la democracia representativa, no participativa. Cuando hablamos que el ciudadano participe en el régimen democrático, el ciudadano en toda democracia representativa participa controlando, no que es queriendo ser cogobierno. El cogobierno genera corruptela. Y les voy a explicar cómo. Mucho se ha hablado del famoso presupuesto participativo. Particularmente, muchos creen en ello, yo no. Yo digo, no creo. Es una institución traída del esquema de democracia participativa que ha fracasado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la, entre comillas, participación es la participación de un grupo de vivos o de la sociedad, entre comillas, organizada y no de la necesidad real de la población. Les decía que por mi experiencia en algún momento fui asesor de una municipalidad y comenzaban los presupuestos participativos. No saben las batallas campales que se armaban en los presupuestos participativos. Porque mientras el alcalde llegaba a plantearle a la población, por decir a un asentamiento humano, ponerles por lo menos ese año una pileta de agua, había un grupo de los muchachos de los peloteros que se habían organizado para pedir la canchita de fulbito. ¿Cuál ganaba? La canchita de fulbito. ¿Cuál es el beneficio para la población? Deporte, pues, muchachos. No hay deporte, no hay choros. Ahí dice ir en la mata de los choros. Entonces, ¿por qué? Porque si tú eliges a alguien es para que tenga una visión en el mundo. El principio básico de elección es que eliges a los mejores para que te orienten porque ven más allá de lo que tú ves. Tú no eliges a un ciego para que te guíe, por lo menos eliges al tuerto, porque tú eres ciego. Y si vas a poner a una masa de ciegos a que te siga, te guíe, entonces, ¿qué ha pasado? Dado esta práctica, los alcaldes, ¿qué hacen ahora? Crean juntas vecinales, los organizan. Entonces, oye, va a haber viene, ¿eh? Vamos organizándonos, tú vas a ir, ya saben, ¿eh? Es por la pileta, Roberto, ¿eh? No te olvides. Ya los que entren de más ya, pero nosotros hacemos mancha y hacemos mayoría. Porque como van los que tienen interés y los que invitan, terminas direccionando el presupuesto participativo. Un engaña, muchachos. Esa es la verdad. Cuando lo que deberíamos tener es todos los ojos sobre el alcalde. Oye, tú prometiste esta vía de doble línea, esa cúmplemela, esa házmela de doble capa, esa pone los buenos centímetros. Perdemos en querer hacer la ahorita, ¿no? Y el de ahí está pensando que como está ahí, para la próxima le toca hacer la regidora. Ahí se origina la cosa. Así que cuando uno no está solamente sentado en su huequito y camina, ve la cosa. Pero cuando uno es un idealista que lee solo los libros y la teoría, se deja impresionar porque suena bien bonito. Toda la gente tiene que participar. ¿Ah? Ese es el tema. Por eso repito, estamos en democracia representativa. Eso es nuestro modelo. Y nosotros tendríamos que defenderla más. Porque trabajamos, esto es democracia representativa. Si no existe democracia representativa, ¿para qué estamos acá? Vayamos y organicemos nuestro club social. Y consigamos nuestra chapa en nuestro club social. Bueno, y lo otro, la Cuenta General de la República, como instrumento de gestión más importante del país, que debe ser elaborada en base a la información
institucional, íntegra y de alta calidad a fin de satisfacer las exigencias de los distintos usuarios y debería ser un antecedente para la designación de los nuevos presupuestos. Considero como las dos grandes conclusiones que debemos manejar siempre en el tema de control presupuestario. ¿Correcto? Siguiente. Esta estación de preguntas. Institución españolísima del régimen parlamentarístico. Aparece en el reglamento del Congreso en el artículo 85. He estado tratando, revisé ayer por varios sitios, cómo llega al artículo 85 ahí. Y no hay mayor luces. ¿Cómo llega? Y comencé a encontrar algunos defensores por ahí y encontré después un enlace. Gente que había estudiado en España y había vivido muchos años. Entre ellos Pedro Planas, uno de los defensores de la estación de preguntas. Pedro Planas, finado estudioso de Derecho Político peruano, fue uno que influyó bastante con PIS y otros en esos temas. Pero es una institución muy española. Una institución que requiere mucho rehambre de preparación lingüística, dicho sea de paso, de la cual carecen nuestros actuales parlamentarios, y de mucha agilidad mental. ¿Por qué? Bueno, yo ya no he dicho esa parte. ¿Por qué? Porque miren cómo funciona. La pregunta debe referirse a un solo hecho de carácter público y debe ser leída en no más de un minuto. Las pocas veces que se implementó en el Perú, las preguntas parecen preguntas de catedral, no duran un minuto, para empezar. ¿Ya? El consejo, luego, el ministro debe responder en un máximo de 3 minutos. Contesta el ministro y el congresista debe repreguntar en 1 minuto. Y luego la respuesta nuevamente del ministro, 2 minutos. Es decir, mucha agilidad mental para en 1 minuto nuevamente replicarle. Lo he visto, sí, bonito, funciona. Yo sí lo he presenciado. Y esa fotito que está ahí es una foto personal que tomé. Que tuve la suerte de cuando todavía Zapatero era primer ministro y Rajoy era el presidente de la oposición. El PPP. Era como el vocero del PPP. Y tampoco habla cualquiera. Era Rajoy contra el vocero del PPP. Y los demás miraban. Hacían su chacota, como acá, todo lo que quieras, ¿no? Muy españoles igual a los nuestros, ¿no? Pero directo, pim, 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 pum, pum, pum. Listo. 3 temas tocaron ese día, media hora no hubo más. Suficiente para comentario de grande política en todo el día. ¿Seremos capaces de dar grandes ideas así nosotros en el Parlamento peruano? Tendríamos que construirlo. ¿Cuándo? Cuando tengamos una verdadera clase política, ¿no? Pero esta es la característica. No quiero enfatizar, realmente es un tema de procedibilidad. Lo que les he puesto ahí lo pueden leer ustedes. No he encontrado más. Legislaturas pasadas, por ejemplo, todo el año pasado se hizo una sola estación de preguntas. Esta vez creo que también se ha hecho una nada más, o todavía ninguna. Una. Hubo años legislativos en que no se hizo ninguna. O sea, los antecedentes están ahí y nadie pues insiste, ¿no? Y lo otro es que esta es una institución también que pierde el fax to fax. ¿Por qué? Porque si no está el que hizo la pregunta, no le responde. Y pasa a la siguiente y queda para que le responda por escrito. Siguiente lámina, por favor. Es que le responda por escrito, ¿no? Entonces, pongo ahí el comentario final.
El procedimiento actual no cumple la estación de preguntas, no resulta un mecanismo de apoyo para el trabajo de los congresistas. Por otro lado, tampoco sirve para lograr un acercamiento útil, dinámico entre ministros y congresistas. Pedro Plana sugiere que la denominada estación de preguntas debe modificarse, digo usted, el sistema de preguntas orales, que habilite la réplica inmediata. Una frecuencia adecuada sería realizar como mínimo 2 estaciones por preguntas por semana, de 2 cada una. Eso es lo que él recomienda, ¿no? Que es defensor, pues en realidad, de la institución. O sea, en realidad hace una crítica, pero en realidad es uno de los que hizo suya la estación de preguntas. Y en realidad nosotros hemos inaugurado una institución no escrita que ha reemplazado a esta estación de preguntas, dice quién, lo que hemos bautizado los peruanos como la hora loca. Esa es una institución no escrita, pero es mucho más gratificante y ojo, no viene desde ahora, viene desde el 2008, para ser exactos. ¿Por qué? ¿Saben cuál fue el origen? No había un acuerdo. Y el pleno ya debía haber empezado, y no empezaba. Entonces el presidente dio la orden que iniciaran y que tocaran temas libres para que se vayan desestresando, desahogando los congresistas. Y fue tan buena la fórmula que se comenzó a repetir todos los plenos. Podría ser lo que en las comisiones ordinarias es la estación de pedidos. Exacto. Es lo mismo. Es la estación de pedidos del pleno. Que no se tiene en cuenta en la agenda, pero que de alguna manera, con la diferencia que tiene un poco más de carga ideológica, política, ¿no? De poder fijar posición sobre determinados temas. Lo que pasa es que, si ya está, deberíamos, en todo caso, mejorarla y darle un plazo, porque a veces se extralimita tanto que desnaturaliza ya, en fin, la sesión plenaria. Entonces deberíamos ya darle alguna institucionalidad. Pero es una institución que ha nacido de nuestra idiosincrasia, de nuestra realidad parlamentaria, más peruana que la estación de preguntas. Por eso que no se adapta, por eso que no se acoge a nosotros. ¿Correcto? Bien, hasta ahí hemos terminado. Vamos a hacer un epítome de unos 20 minutos de todo lo dicho. A ver si tienes ahí un sílabus para acordarme de todo lo que he dicho. No. Pero sí me acuerdo. Vamos haciendo una breve sinopsis de todo lo que hemos dicho estos días para que se acuerden siquiera la full parte del final. Hemos visto que el control político nace con el Parlamento al servir para el check and balance, el balance del poder entre primero los reyes y después el poder ejecutivo. De ahí que dirían que solo el poder puede frenar al poder. No hay otra institución que le pueda hacer sopeso al ejecutivo, sino otra institución que tenga poder. Y esta es el Parlamento. El Parlamento, para ejercitar este control, necesitó 2 cosas. Primero, buscar organismos especializados. Se fue conformando en comisiones. Las comisiones, que eran grupos menores, especializados sobre determinados temas, que iban a poder hacer control sobre acciones de gobierno. Pero teniendo a los hombres, teniendo la institución, necesitaba los instrumentos para poder ejercitar ese control. Esos instrumentos para ejercitar ese control fueron dando origen a las diversas instituciones del Parlamento moderno en control político. De ahí destaco 2 importantes instituciones que hoy día tienen mucho peso y mucha gravitación en el control político, que son los pedidos de información, que es la fuente inicial por donde debemos empezar todo control político, pero que lamentablemente hemos dicho también que es una vía arterial
añeja, aquilosada y podríamos decir cargada de colesterol. ¿Por qué? Porque a pesar de que tendemos en la Constitución, artículo 96, último renglón, el mandato constitucional de que se sancione por ley el incumplimiento de entrega de información, no hemos desarrollado esa norma. No hemos desarrollado esa norma. Y seguimos aún solamente con un mecanismo administrativo, repito, administrativo, de plazos, más no de sanciones, en los reglamentos. Tendría que desarrollarse vía reglamento, si fuera así, o sea, está en las manos del Poder Ejecutivo, no del Congreso. No, claro, vía reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso, resolución legislativa. Y era ahí el detalle. Luego, los otros mecanismos que han generado el fact to facts es la presentación de los ministros en comisiones y en los plenos. Pero sin lugar a dudas, en nuestro constitucionalismo peruano se han ido enriqueciendo algunas instituciones muy propias del sistema parlamentarismo, como la investidura, que hemos señalado bien que tiene una característica muy peculiar. La característica peculiar de que a pesar de que viene a exponer la política del Estado, el Congreso va a decidir sobre la política de Estado cuando el presidente de la República fue elegido por voto directo para seguir esa política de Estado, o es una apreciación a la persona, si la persona idónea o capaz para dirigir esas políticas de Estado. Entonces esa es la ambivalencia que tiene el tema de la investidura, ¿no? Y finalmente la investidura y el voto de confianza para la ratificación del presidente del Consejo de Ministros y todos sus gabinetes. Hemos señalado también que aquí tenemos otro problema, que aún no ha quedado claro por la doctrina constitucional si la censura al primer ministro involucra que los ministros que conformaron ese gabinete pudieran o no conformar otro gabinete. Es un tema que todavía está en la nebulosa constitucional para cuando se dé el tema. En el tema de la interpelación y la censura, lleva responsabilidad individual de ministros o del Consejo de Ministros, no solo por interpelación, sino por presentarse también voluntariamente al Pleno. Y aquí quería agregar algo que quedó vacío, ¿no? Que no lo hemos tocado aquí, pero lo mencioné en otra sesión, es el tema de otros altos funcionarios que deberían tener responsabilidad política de actos, sobre todo teniendo en cuenta que son por elección popular y teniendo en cuenta el gran manejo presupuestario que tiene. Es decir, un ministro de Estado, si bien es cierto, no es elegido por elección popular, tiene responsabilidad política, maneja mucho presupuesto, dirige política de Estado, pero el Congreso sí lo puede mandar a su casa, sí puede tener responsabilidad política. ¿Y un presidente regional? No mencionemos persona, pero sí mencionemos solo una región que tiene más plata que 4 ministerios juntos. ¿Podremos traer al presidente regional de Ancash y pararlo en el pleno? No hay mandato constitucional. Nuestro diseño constitucional ha quedado vacío, quedó dislocado, porque fue un diseño en el 93 para un Estado unitario, artículo 43 de la 41 o 43 de la Constitución. Para que no se queden con el tacto suelto. Artículo 43. Estado uno e indivisible. Gobierno unitario. Pero ¿qué pasa? Cuando creamos la descentralización, hemos olvidado crear enlaces entre ese gobierno unitario y el gobierno central. Tenemos
mecanismos de control para el gobierno central, pero los mecanismos de control del que tiene el poder, que es el Parlamento, se han ido diluyendo para las otras dos esferas, gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces ya vi que los presidentes regionales se niegan a venir, o vienen después que ya pasó el principio de oportunidad, igual los alcaldes. Entonces hay un tema de diseño constitucional para control político ahí. ¿Por qué? Porque hay un diseño a nivel de norma. La ley de gobiernos regionales, ¿qué dice? ¿Quiénes ejercen el control? Pero ojo, no es control político, es un control administrativo de responsabilidades. La asamblea regional. Y en el caso de los gobiernos locales, los gobiernos, los consejos regionales, los consejos municipales, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad. Por eso es que, recuerdan, hubo un momento, incluso en mi querida municipalidad de Chiclayo, que hasta 2 alcaldes había. Toda una coyuntura. Y buscar un artificio jurídico para poder designar a un plenipotenciario para que administre los recursos de la municipalidad, porque uno tenía manejo de las cuentas, el otro tenía manejo de lo otro. Era un tema, y como Parlamento y como gobierno tenemos que entrar. Hemos quedado sin mecanismos de control hacia abajo. Y los mecanismos, e incluso de la Contraloría General, terminan siendo insuficientes. Que es, ojo, la Contraloría podrá hacer todo lo que quiera, pero es un control más ya de causa-efecto sobre una determinada acción, pero no control de decisión política. Y cuando tú manejas millones, tienes responsabilidades de decisiones políticas. Doctor, ¿y este control a los gobiernos regionales o locales no podría darse a través de la Comisión de Fiscalización o la Comisión de Descentralización de Gobiernos Regionales? Habría que empoderarlos, tendríamos que tener una norma en el reglamento que los empodere y los conmine, y incluso tener que ponerla hasta en su ley orgánica de ellos. Entonces, el problema, por eso le digo, es de diseño constitucional y legal. Nos hemos quedado vacíos. Claro. Y es un tema que nadie está pensando. Doctor, en el caso del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que se hacen convenios de defensa con otros estados, que pasa por la Comisión de Relaciones Exteriores, hay casos en que la Comisión de Relaciones Exteriores aprueba el convenio, por ejemplo, con Israel, pero nunca se aprueba en el Pleno. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo sí opera el convenio, lo lleva a la realidad. ¿Qué infracción? Eso lo vamos a ver porque todavía nos falta seguir haciendo el resumen ahorita. No nos saltemos de esta partecita nada más. Entonces, ese es el tema que está en el tema de los altos funcionarios. Ahí quería hablar en el tema de los altos funcionarios. Me preocupa ese tema porque va a seguir habiendo problemas, va a seguir habiendo cada vez más canon, si es que dejan hacer las minas, por supuesto, y vamos a seguir teniendo sus problemas. Tenemos una región que está pasando una durísima crisis. Tuve la oportunidad hace poco de ir un día a Cajamarca y yo fui profesor en Cajamarca cuando no había minas. Cajamarca era una ciudad hermosa pero muy pobre. Llegaron las minas, era una ciudad fea pero muy rica. Ahora es una ciudad fea y pobre. O sea, lo peor. Las dos cosas, ¿no? Y es triste. Tú veías turistas por todos lados, siempre en Cajamarca. Cajamarca ahora tienes hermosos hoteles por un precio bacanudo. Pero el daño de decisiones políticas. Y nadie pudo hacer nada para poner en línea a un presidente regional. No hay ordenamiento jurídico al respecto. Entonces, esos, entre comillas, semifeudos, tenemos que buscar un nuevo sistema de control político.
Bueno, las acusaciones constitucionales ante juicio no lo hemos tratado muy, y vamos al tema que señalabas acá, que es el tema de los controles de legislación delegada, y dentro de la legislación delegada el control de los tratados. Lo señalé en la exposición que tuvimos, que felicitaba a la actual gestión de esta presidencia porque había aprobado tratados en el pleno de hace 8 años atrás. Estaban ahí. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, aún no entendemos en el país que el control político debe ser y es en el mundo actual la principal función de los parlamentos. Seguimos insistiendo solo en el tema legislativo, y en el tema legislativo la hacemos mal también, porque ni siquiera en el tema legislativo ponemos dentro de las fórmulas legales legislativas mecanismos de control político. Es decir, toda norma, dentro de la misma norma, debe tener un sistema de dación de cuenta. No lo tenemos. Y si lo tenemos de adorno. ¿Por qué? Porque termina viniendo al Congreso y el control de la legislación delegada en nuestro Congreso, no pasa nada. Están ahí. Yo les pregunto, del primer paquete de normas que dio este gobierno de legislación delegada, ¿cuántos pronunciamientos ha tenido el Parlamento de la República hasta el momento? Ninguno. Ninguno. No hay control. De los decretos de urgencia, menos. De los tratados ejecutivos, estamos poniéndonos al día de hace 7 años atrás. Lo que pasa es que, afortunadamente, por eso es que les decía, el diseño constitucional a veces nos hace sui generis, pero a la vez nos permite solucionar nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque los tratados, independientemente de la ratificación por el Ejecutivo, entran en inmediata aplicación. Así, no hay problema de sanción. Y es lo que les explicaba la vez pasada también de los decretos legislativos. El decreto legislativo entra vigente, se da cuenta posteriormente dentro de los 3 días, y así sea eminentemente inconstitucional y el Parlamento actúe, eso tuvo 3 días de vigencia. Y esos son los temas que hay que tener siempre cuidado a la hora de emitir el dictamen. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Y bueno, si hubiera algún otro tema que quisieran que se refresque, y si no, ya creo que estamos terminando. Agradecerles por su paciencia. Gracias.